es santo, para Él me llamó, mi historia sí cambió, me hizo pueblo suyo, un linaje santo de Dios, de nadie más, y no hay otro, ni lo habrá. Habita en mi interior, conoce todos mis miedos, desvenda lo encubierto, a santo todo deseo. Habita en mi interior, conoce todos mis miedos, desvenda lo encubierto, a santo todo deseo. Seré en ti, y santo seré por ti. Habita en mi interior, conoce todos mis miedos, desvenda lo encubierto,
santo todo deseo habita en mi interior, conoce todos mis miedos, desvenda lo encubierto, a santo todo deseo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal Arca. Hoy es un mensaje bastante emotivo. Nosotros estamos con este mensaje cerrando el ciclo de mensajes acerca del ministerio del Nuevo Pacto basados en el libro de Primera de Corintios. Y hemos arribado pues al último mensaje, que es una especie de introducción para la siguiente serie de Alimento Diario, que tiene como título Los ministros del Nuevo Pacto. Entonces, en este último mensaje, nosotros vamos a estar revisando el contexto en el cual nos va a introducir Segunda de Corintios, ya que en el primer capítulo de Segunda de Corintios, Pablo nos da bastante claridad acerca de lo que él va a tratar en el libro de Segunda de Corintios. Y el mensaje se titula La conducta de un ministro del Nuevo Pacto. Recordemos que estamos enmarcados en el tercer tomo de esta serie de mensajes, que tiene como título El poder de la resurrección. Entonces, este mensaje también debemos escucharlo bajo ese contexto, en que este ministerio del Nuevo Pacto es un ministerio de poder, es un ministerio de resurrección. Y todas las palabras que están escritas allí y todas las palabras que nosotros estamos transmitiendo tienen que ver con que nuestra vida de ahora en adelante sea una vida de resurrección, sea una vida de salir adelante sabiendo que con nosotros está el Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, vamos a contextualizar un poco como primer punto. Nosotros observamos en 2 de Corintios una carta algo distinta a las demás cartas que el apóstol Pablo haya escrito. ¿Por qué? Porque 2 de Corintios es una de las cartas más biográficas. Es una de las cartas donde el apóstol Pablo expone más su persona como ministro del Nuevo Pacto. No es tan doctrinal, entre comillas, ¿no? Doctrinal. Sabemos que en mensajes anteriores hablamos de que la palabra doctrina se puede traducir mejor como enseñanza. Entonces Pablo no se dedica tanto en esta carta a dar enseñanzas, sino a poder mostrar la vida de un ministro del Nuevo Pacto. Y por eso Pablo también en 2 de Corintios habla de nuestra identidad ministerial. ¿Quiénes somos nosotros como nuestros ministros del Nuevo Pacto? Porque también hemos dicho en mensajes anteriores que Dios está muy interesado en cada uno de nosotros. No solamente en la obra que llevamos adelante, sino también en la persona del que lleva tal obra. Y el mensaje de esta semana tiene que ver con eso, ¿verdad? Señor Jesús, gracias al Señor de verdad por esta palabra. Yo quisiera, antes de entrar en tema, poder realizar una oración. Y si tú estás viendo este mensaje, te pido por favor que me acompañes para que sea la palabra del Señor dándonos bastante luz. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Hoy te pedimos que nos des cada día más identidad, que nos sintamos identificados con el ministerio del Nuevo Pacto. Sé tú ministrando esta palabra y sé tú transformando la vida de aquella persona que está viendo este mensaje y que de alguna manera necesita a tiempo de tu hablar. Señor, te damos infinitas gracias por lo que estás haciendo en estos tiempos. Te pedimos por aquellos que están sufriendo, por los que padecen hambre y aún los que han sido afectados con la pandemia del COVID-19, la cual ya sabemos que está en tus manos y que pronto, a la brevedad, darás la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a ver varios tópicos. Queremos que este sea un mensaje de inspiración, un mensaje de motivación. Trataré de no extenderme tanto, pero vamos a revisar 6 tópicos. Estos 6 tópicos son los siguientes. Nosotros vamos a ver el propósito
por el cual Pablo recibió sentencia de muerte, la condición de los componentes de la iglesia, los beneficios de tener una conciencia pura, el camino para tocar la gracia divina mientras servimos a Dios. Quinto, vivir según el Espíritu para tomar posesión de las promesas de Dios. Y por último, tener una profunda impresión de lo que significa ser ungidos, conectados, sellados y tener las arras de nuestra herencia. Este mensaje está contextualizado en el versículo 12 del primer capítulo de 2 de Corintios y quiero que lo leamos. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces este versículo nos habla de la conducta que Pablo tenía, no solamente con las personas del mundo, sino con los hermanos de la iglesia. Y esa conducta que Pablo expresa en este primer capítulo también necesita ser nuestra conducta, y es aquella conducta que Dios quiere para cada uno de los ministros del nuevo pacto. Recuerde, estamos terminando la serie El Ministerio del Nuevo Pacto para entrar a la serie de mensajes que tiene como título general Los Ministros del Nuevo Pacto. Así que tú que me estás escuchando, hermano amado, eres un ministro del Nuevo Pacto. Amén. Ok. La palabra sentencia de muerte, en el primer punto que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 al 10, dice así: pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y esta expresión, para resumir, sentencia de muerte, en el griego puede ser traducido como respuesta de muerte. Es decir, la muerte era el elemento que respondía a las miles de preguntas del apóstol Pablo. Porque ciertamente en la vida cristiana nosotros nos enfrentamos a muchas dificultades. Nos enfrentamos a conflictos por causa del Señor. Y no solamente por causa del Señor llevamos el vituperio, sino que también por causa de los hermanos, dice la palabra que nosotros estamos sentenciados a muerte. Si usted le preguntara en este tiempo al apóstol Pablo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pablo sin duda le diría por causa de la muerte, de que estamos entregados a muerte. Y esta muerte ciertamente en un aspecto tenía que ver con los sufrimientos físicos del apóstol Pablo y sus seguidores o sus cooperadores, quienes constantemente estaban entregados a peligros de muerte física. Sin embargo, el apóstol Pablo también se refiere a esas dificultades y esas experiencias causadas también por las mismas experiencias en su atención por la iglesia, que causaban una increíble presión. Yo quiero tomar las palabras de un hermano amado de nosotros aquí en Venezuela, y él dice, era una presión impresionante. Es decir, el ministerio del apóstol Pablo estaba marcado por tribulaciones y por presiones causadas por su preocupación por todas las iglesias. Nosotros conocemos que hay un versículo que dice que lo que más se agolpaba sobre Pablo era su preocupación por todas las iglesias. Yo quisiera rápidamente leer un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 36, también escrito por el apóstol Pablo. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esta es una palabra realmente fuerte, una palabra que realmente toca nuestro interior. Pero a medida que nosotros conocemos al Señor, a medida que nosotros conocemos su iglesia, a medida que nosotros conocemos su persona y conocemos su plan y conocemos nuestro destino, creo que estas circunstancias
se van viendo pequeñas, ya que la palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces eso era lo que movía al apóstol Pablo, lo que movía a sus cooperadores era el amor por el Señor y el amor por la iglesia. Y eso nos lleva al segundo punto, porque el segundo punto nos habla de la condición de los componentes de la iglesia. ¿Cuáles son los componentes de la iglesia? ¿Serán los bloques, las paredes en las que nos reunimos, el techo, el piso? No. Los componentes de la iglesia somos cada uno de nosotros. Ya vamos a revisar estos componentes. Yo tengo un versículo acá anotado que está en Lucas 7:21 y dice así: en esa misma hora sanó a muchos enfermos, primer lugar, y plagas, y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Esto ciertamente fue algo literal cuando Jesús estaba en la tierra. Sin embargo, estos males que está sufriendo la humanidad son problemas realmente que tienen que ver en el ámbito espiritual. Porque las enfermedades se refieren a los males físicos. Muchas personas hoy sufren. Muchas personas llegan a la iglesia con enfermedades. Segundo, plagas. Las plagas tienen que ver con los problemas psicológicos, porque las plagas son aquellas cosas que afectan a muchas personas. Y yo creo que hoy más que nunca nosotros estamos siendo bombardeados por plagas psicológicas, por plagas de temor. Así que yo los animo, hermanos, a través de esta palabra a no tener miedo por lo que estamos viviendo en estos tiempos, a no tener temor. Esas son plagas levantadas por el enemigo para crear en nosotros depresión y para que retrocedamos en nuestra carrera cristiana. Y también los espíritus malos se refieren a la cantidad de problemas espirituales de las personas, asuntos ocultos, problemas generacionales que son de carácter espiritual y que el Señor también ha venido a tratar en este tiempo. Entonces, Pablo, siendo muy sabio, en el versículo 10 dice lo siguiente de 1 Corintios 2, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que, Señor Jesús, porque en el versículo 9 dice que Él es el Dios que resucita a los muertos. Así que, amado hermano, si tenemos enfermedades, si hay plagas en nuestro medio, y si hay espíritus malos, si hay problemas en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, quiero decirte, hermano, a través de este mensaje, que el que resucitó a Jesús de los muertos tiene el poder para sacarte de esa condición de muerte. Y por eso puedes tomar un tiempo en tu casa, en tu trabajo, en el carro donde estás, en el lugar donde te encuentres. Toma un tiempo para orar y pídele a Dios. No que te haga sufrir, no es la intención de Dios hacernos sufrir, pero sí es la intención de Dios que tú le pidas pasar por la experiencia de la resurrección. Porque el evangelio, este ministerio del nuevo pacto, es un ministerio que tiene el poder de la resurrección. Así que ya no importa, amado hermano, en qué condición nos encontremos. Sí, somos esos componentes que fuimos, según Zacarías 3:2, somos tizones arrebatados del incendio, pero ya Cristo nos rescató, ya Cristo nos sacó y hoy Él tiene el poder para hacerte resucitar del problema por el que estás atravesando. Así que, amado hermano, una vez que nosotros pasamos por esta experiencia de ser limpios por la sangre de Cristo de cualquier condición de muerte, hay beneficios, hay grandes beneficios en que nosotros tengamos una conciencia pura. Y este es el tercer punto. Pablo dice así, 2 Corintios 2:12, el versículo que encabeza el mensaje. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dos palabras importantes: sencillez y sinceridad de Dios. Señor Jesús. Así que, amados hermanos,
el apóstol Pablo nos está invitando a tener una conciencia limpia, una conciencia sencilla, porque realmente en el contexto de 2 de Corintios habían hermanos muy complicados, personas que estaban extremadamente enredadas en su saber, en sus problemas, y ellos carecían de la sencillez. Señor Jesús. Entonces la palabra sencillez también puede ser traducida como simplicidad, porque aquí hay otra palabra. Más adelante en el versículo dice no con sabiduría humana, que también puede ser traducida como la sabiduría carnal. Si nosotros queremos experimentar el poder de la resurrección, nosotros necesitamos sencillez. ¿Para qué? Cuando usted y yo atravesamos por un problema, ¿a quién acudimos? ¿Qué soluciones tomamos? ¿Cuál es nuestra resolución? Por ejemplo, yo viví esta experiencia, quiero contarlo rápidamente. Una vez estábamos con un amado hermano y a este hermano, en presencia de nosotros, le roban el vehículo. De hecho, a mí fue la primera persona que apuntaron con el arma. A mí me colocaron un arma en el pecho, un revólver. Luego me pusieron de espalda y me llevaron hacia donde estaban los hermanos en la parte de adelante de la camioneta que fue robada. Yo era muy joven, yo tenía entre 14 y 15 años. Yo no entendía mucho lo que estaba sucediendo, pero sí me pareció bastante extraño que una vez que se llevan el vehículo, el hermano toma la actitud de comenzar a llamar a personas que ya nosotros conocemos, que se mueven en ese ambiente de tinieblas, de los robos de carros y la recuperación. A fin de cuentas, la lección fue que el hermano nunca recuperó su vehículo. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros somos sencillos, si nosotros somos humildes y reconocemos que no somos nada, lo primero que debemos hacer es arrodillarnos delante del Señor. Es saber que nuestra sencillez y nuestra simplicidad nos harán recurrir al Dios que resucita a los muertos. Así que Pablo nos exhorta, amados hermanos, a que tengamos una conciencia limpia y que sepamos los beneficios de ser personas sencillas y humildes. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al siguiente punto. Porque vamos a ver que el camino para tocar la gracia divina en nuestro servicio a Dios, que es el cuarto punto, es el camino de la sencillez, es el camino de la humildad. Porque en la iglesia, por ejemplo, cada uno de nosotros servimos con otro hermano, cada uno de nosotros tiene un compañero con el que lleva a cabo un servicio. Y quizá nosotros humanamente tenemos la capacidad natural para resolver los problemas. Pero entre más sencillos somos, menos vamos a asirnos de nuestra capacidad humana y seremos más dependientes del Señor. Llevaremos a los hermanos a la oración para que sea el Señor quien nos conduzca en nuestro servicio. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? Por la falta de sencillez. Porque siempre queremos que nuestro punto de vista sobresalga delante de los hermanos. Y necesitamos, amado hermano, creer en los hermanos, creer en los santos. En el Alimento Diario hay una cita muy hermosa en la que el hermano, el autor, dice que su padre tenía una frase que lo marcó para siempre. Él decía que él prefería ser tonto delante de los hermanos y que si algún hermano tenía una mala intención, eso era problema entre el hermano y Dios. Pero que él prefería creer en los hermanos y guardar la sencillez. Por eso no podemos estar meditando cosas negativas en contra de nuestros hermanos. No podemos estar todo el tiempo asumiendo un pensamiento acerca de un hermano. Necesitamos guardar la sencillez. Necesitamos preservar la unidad de la iglesia teniendo un corazón sencillo. Y ya vamos a ver acá más adelante el gran conflicto que tuvo el apóstol Pablo con los corintios, porque la razón que llevó a Pablo
a no volver a la ciudad de Corinto, los hermanos no la pudieron entender y quizás llamaron a Pablo a que él era una persona de doble ánimo, que era una persona impuntual, que era una persona incapaz. ¿Y eso por qué? Ellos tomaron esta decisión porque eran personas que estaban enredadas en sus conceptos. Eran personas que estaban llenas de conocimiento, llenas de problemas. Entonces ellos no lograron entender que lo que estaba sucediendo era que Pablo estaba siendo conducido por el Espíritu Santo. Entonces podemos avanzar, hermanos, en el siguiente punto. Y así que ya sabe, si queremos ganar gracia delante del Señor, al servir junto con los hermanos, debemos guardar como ministros del nuevo pacto nuestra sencillez, nuestra simplicidad y depender exclusivamente del Señor. Así que estamos arribando a nuestros dos últimos puntos. El quinto punto se titula Vivir según el Espíritu para tomar posesión de las promesas de Dios. Y vamos a hacer una lectura. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, capítulo 1, desde el versículo 15 al 20. Dice así: Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí un sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es ni sí ni no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de vosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Lo acabo de explicar. Pablo tenía las mejores intenciones, los mejores planes para atender a la iglesia. Él quería regresar a la ciudad de Corinto. Sin embargo, nosotros tenemos en Hechos capítulo 15 versos maravillosos en lo que el apóstol Pablo tiene experiencias maravillosas. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos que ellos intentaron ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y luego intentaron ir a otro lugar, pero el Espíritu no se lo permitió. Amado hermano, ¿ha tenido usted la experiencia de que el Espíritu del Señor no le permite algo? Realmente hay que estar en el Espíritu para discernir cuando el Espíritu del Señor nos prohíbe hacer una obra. Aún, según la Biblia, si esta obra tiene que ver con la predicación del Evangelio. Así que los corintios estaban llenos de argumentos. Ellos no sabían qué era estar en el Espíritu. Entonces comenzaron a cuestionar al apóstol Pablo. En vez de ir al Espíritu y asirse de las palabras que él les dejó en 1 Corintios y las palabras que él estaba dejando en su segunda carta, para asirse de las promesas de Dios. Así que, amado hermano, también esto nos deja una lección muy valiosa. Un ministro del nuevo pacto también cumple su palabra. Es una persona que está segura de que lo que hace lo hace en Dios. Y no dice sí y mañana dice no. O dice no y mañana dice sí. Es una persona que está comprometida con el Señor, pero que también entiende cuando Dios le da una restricción. Y por eso nosotros, amados hermanos, también tenemos que entender a los hermanos cuando pasan por dificultades. Tenemos que ser sencillos y orar por cada uno de ellos. Así que vamos a asirnos a las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos las promesas de Dios? Que estamos atravesando en este tiempo por la pandemia del COVID-19. Si estás atribulado, si estamos de alguna manera desesperados, vayamos a la palabra del Señor. Ahí hay promesas maravillosas. La palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, también en el sentido físico como en el sentido espiritual.
La palabra dice que estamos en todo atribulados, mas no angustiados, perseguidos, pero no derrotados, llevando en todo tiempo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Alabado sea el Señor. Y por eso un ministro del nuevo pacto conoce las promesas, conoce la palabra para asirse de ella, y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Aleluya. Así que esto nos lleva al último punto, que nos habla del Espíritu como nuestra garantía, como las arras de nuestra herencia. El título es tener una profunda impresión de lo que significa ser ungidos, conectados, sellados y tener las arras de nuestra herencia. Así que vamos a explicar rápidamente. El versículo 21 dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Aleluya, Jesucristo es el Señor. Por un lado tenemos la unión. Estamos unidos. Esta palabra también puede ser traducida como conectados. Estamos conectados con Cristo. Y al estar conectados con Cristo, estamos conectados con la iglesia. La iglesia y Cristo son uno. Aleluya, alabado sea el Señor. Estamos conectados y unidos al Señor y a su iglesia. Y Dios nos ungió. Atención, ¿cuándo tú y yo fuimos ungidos? Fuimos ungidos cuando el Hijo de Dios fue ungido. Así que tenemos esta palabra ungió en pasado perfecto, que nos habla de que cuando tú y yo creímos en el Señor, Él nos conectó a Cristo, nos conectó a la iglesia. Y cuando tú estás haciendo parte de la iglesia, ya tú recibiste la unción con la que Dios ungió a Cristo. Hoy esa unción está en ti. Así que hoy estás ungido por el Señor. Estás conectado con el Señor. Eres un ministro del nuevo pacto y estamos unidos a Cristo y a su iglesia. Recordemos el Salmo 133, que nos habla de que el Señor dice que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, que representa a Cristo. Así que la cabeza de la iglesia fue ungida, pero no solamente esa unción se queda allí, sino que esa unción baja hasta el borde de las vestiduras. Así que cuando tú y yo fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo, esa unción llegó a nosotros. Y esa unción, que es el Espíritu, también nos dio una garantía, amado hermano. Por eso es que dice el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por un lado, Dios te ungió. Por otro lado, hermano, Dios te selló. La palabra dice, vamos a leer un versículo que está en 2 de Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que el Señor te selló, eres del Señor, le perteneces, el Espíritu del Señor está sobre ti y está en ti y te ha sellado. Pero no solamente Él nos sella una vez, sino que la palabra nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 13 que hay un sellar del Espíritu. Cada vez que tú y yo hacemos la voluntad del Señor, cada vez que bordamos nuestro vestido nupcial, estamos siendo sellados por el Espíritu y estamos haciéndonos de las promesas de Dios y de las arras de la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Un día reinaremos con Cristo. Un día vamos a gobernar sobre las naciones con el Señor cuando Él regrese. Pero el Señor nos dejó una garantía. Y esa garantía es el Espíritu que está en nosotros. ¿Qué es las arras de la herencia? En la antigüedad, cuando una persona compraba una tierra, si quería saber si esa tierra era buena, le llevaban una porción de esta tierra o un fruto de esa tierra para garantizarle que la tierra era buena.
Así que, amado hermano, a ti y a mí se nos dio la mejor garantía. El Espíritu de Dios, la vida de Dios, la vida divina e increada de Dios está en nosotros, y cuando nosotros nos conducimos como ministros del nuevo pacto, cada día recibimos el sellar del Espíritu que aprueba nuestras acciones justas y que nos garantiza una entrada maravillosa al reino de los cielos. Así que, amado hermano, si esta palabra fue de beneficio para ti, te pedimos que le des like, dale me gusta a este video, suscríbete en nuestro canal y que también la bendición de Dios te alcance en esta hora a través de esta palabra. Vamos a asirnos de las promesas de Dios. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta serie de mensajes. Será hasta una próxima oportunidad.